Quienes están sentadas acá para poder hablar sobre el tema que nos reúne en esta mañana y por supuesto a todas quienes han venido a escuchar y seguramente luego a participar con comentarios, inquietudes, dudas, y para que todo esto se desarrolle de la mejor manera vamos a pedir, y por eso acepto el rol de moderadora, porque debe ser lo peor que se puede hacer con mujeres creando, moderar, moderate, ¿no? No. Pretendo ser algo así como un agente de tránsito para permitir el libre y rápido flujo de las ideas, y en ese sentido les voy a pedir que seamos muy concretas, muy breves, para que podamos escucharnos todas, ya digo, quienes están acá en la mesa y por supuesto también ustedes ahí sentadas en la platea. Bueno, esta mesa, como se ha dicho y está escrito allá, es sobre los medios de comunicación, que aquí se hace una afirmación, que no son tales, sino son medios de fascistización. Qué difícil palabra, que vamos a tratar de desentrañar entonces aquí con ayuda de estas mujeres, que las voy a ir presentando. Aquí las tengo enumeradas, vamos a seguir ese orden si están de acuerdo. En primer lugar, vamos a escuchar a Patricia Flores Palacios. Ella tiene una trayectoria de 15 años en el ámbito de los derechos humanos, equidad de género y dinámicas juveniles. Patricia es feminista y comunicadora social, tiene una maestría en ciencias sociales, diplomada en estudios andinos y educación superior. Actualmente presta servicios como directora ad honorem en el colegio que fundó su hermana Karen, Voces Vitales, cuya misión es la construcción de aulas de paz. Patricia, entonces te escuchamos. Gracias, Mabel. Le pediría a don Richard si me puede ayudar con el power. Discúlpenme de antemano. Si no tengo mi chanchullo a mano, mi apunte a mano, me es difícil seguir un guión y regirme más o menos al tiempo. Bueno, yo me he concentrado fundamentalmente en la televisión porque creo que es uno de los canales donde la cooptación del pensamiento crítico se ha acentuado en el país hace aproximadamente 15 o 20 años. Vengo estudiando la temática justamente hace casi 2 décadas y cada vez me preocupa más porque definitivamente en esta cooptación del pensamiento crítico creo que la televisión se ha convertido en una televisión basura que desfigura los roles femeninos y masculinos. Hay una ridiculización de las diversidades sexuales, de las personas que tienen capacidades distintas y obviamente también de los mundos indígenas tan diversos del país. Es un reinado de la chatura del devenir social y la frivolización absolutamente de todo lo que ocurre en la sociedad boliviana. Y por lo tanto hay una vulgarización de la vida, una deconstrucción del lenguaje y un empobrecimiento temático y cultural que es sin duda muy preocupante. En esta televisión basura, a mí como feminista lo que más me preocupa y con lo que vengo insistiendo, así sea una llanera solitaria en los caminos en los que puedo dentro del propio ámbito de comunicación, me preocupa enormemente que desde hace 20 años la televisión boliviana basura insiste en cosificar a las mujeres reduciéndolas únicamente a su apariencia física. Hay un sexismo muy marcado, sobre todo en la producción nacional de los programas matinales, de los programas de entretenimiento y en los programas que son en realidad de producción nacional, donde se perpetúa la desigualdad y la subordinación. Pero por otro lado hay una suerte de paradigma de subalternización de las mujeres que son relegadas a roles tradicionales y limitados. La siguiente, por favor. La siguiente. Los efectos de la televisión basura sin duda están graficados ahí. Tiene enormes vertientes porque definitivamente este sesgo, esta mirada cosificadora de las mujeres
además de fomentar la superficialidad, este consumismo desenfrenado en las industrias de la belleza, acentúan, yo creo que con una visión estratégica de quienes manejan los poderes, la desinformación. Hay por ello una falta de calidad en los contenidos, sobre todo informativos, pérdida de independencia, manipulación de la opinión pública, menos diversidad de voces, pérdida de credibilidad y ausencia de debate. Esto contribuye sin duda a la polarización que la vivimos desde hace más de 20 años, a esa manipulación de la opinión pública que sin duda limita la libertad de prensa con cierta acentuación del monopolio de medios. Pero por otro lado, la televisión no va sola, va de la mano de la publicidad y de la música popular que se empeñan en seguir cosificando a las mujeres, y esto lo vemos cotidianamente porque las reducen a simples objetos sexuales por su apariencia física. Entonces, la siguiente, por favor, don Richard, disculpe. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la suerte de imágenes que cotidianamente alimentan los mensajes, y tenemos una exacerbación también del cuerpo de las mujeres y de cánones de belleza que responden a los modelos transnacionales de las industrias culturales y de las industrias mediáticas que ya llevan casi un siglo domesticando, si se quiere, a las audiencias bajo estos paradigmas. La siguiente, por favor. Y bueno, la cosificación está enormemente, son como una medalla de dos lados, la cosificación y el sexismo por otro lado, ¿no? Y en esto casi ningún canal de televisión en Bolivia escapa, principalmente aquellos que tienen llegada nacional. Esto lo podemos ver con mucha nitidez en Unitel, ATV, PAT, en fin. La siguiente, don Richard, por favor. Por lo tanto, la televisión boliviana subalterniza a lo que había mencionado, a las personas con capacidades distintas, a los mundos indígenas, y sobre todo hay una subalternización a las poblaciones indígenas del Oriente, porque el mundo aymara, el mundo quechua han logrado niveles de visibilidad muy interesantes, pero en la televisión el foco de la subalternización se concentra principalmente en los pueblos indígenas. Hay una suerte de miserabilismo en su representación, pero por otro lado, un miserabilismo, por favor la siguiente, don Richard, que se traslada principalmente a la cobertura que tiene que ver con la lucha contra la violencia y el feminicidio. La siguiente, don Richard, por favor. Hay una cobertura de la violencia mediática que es profundamente machista y que tiende a perpetuar estos estereotipos de género con este miserabilismo que refuerza las desigualdades y dificulta la comprensión de la violencia en su magnitud como un problema estructural y del que se endosa la responsabilidad estrictamente a las mujeres. Poco sabemos de los violadores como personas, ¿no? Poco sabemos qué ocurre en su cabeza, poco sabemos de su entorno social. En cambio, de las mujeres se va hasta lo mínimo, ¿no? Entonces, y esto no es poca cosa, porque finalmente está contraviniendo la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley 348, donde tenemos dos elementos tipificados, la violencia mediática y la violencia simbólica. Y para ir cerrando, quiero enfatizar en esto que la televisión boliviana desde hace casi 20 años se ha convertido en una suerte de culocracia mediática, donde las estructuras patriarcales de los medios masivos y de la televisión particularmente han reducido las pantallas bajo este paradigma, y me he apropiado de manera muy atrevida el postulado de este filósofo argentino José Pablo Feynman, que a raíz de Tinelli, él terminó definiendo a la televisión de su país como culocracia televisiva, ¿no? Y porque definitivamente el paradigma
de Tinelli. La siguiente, por favor, don Richard. El paradigma de Tinelli ha pegado fuertemente no solo en la televisión de nuestro país, sino también en la radio FM y principalmente joven. Para quienes viven acá en La Paz, les pongo el ejemplo del conductor Cornejo, ¿no? Que copia fielmente el estilo Tinelli. Y esto se refleja claramente en la televisión. E incluso en algunos mensajes que suele deslizar el propio Estado, como el que ustedes, por favor, la siguiente, don Richard, en el mensaje que ustedes ven ahí, ¿no? Y estas imágenes que son cotidianas en la televisión, mujeres con poca ropa, con acercamientos de cámara a las zonas erógenas, principalmente a los senos, a los traseros de las conductoras, y con poca ropa, ojo, mientras que los hombres son el paradigma del hombre correcto, el hombre formal, la voz legítima, así sean jóvenes. Las mujeres somos el elemento de la distracción. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta está bien. Y por otro lado, esta televisión corre el peligro de la hipersexualización de las infantas, principalmente. Si vemos y recordamos los programas como Calle 7, en fin, todos estos que aparecen en la televisión de alcance nacional, terminan hipersexualizando a las niñas, a las jóvenes y a las adolescentes. La siguiente, por favor, don Richard. Y aquí quisiera ir cerrando mencionando que definitivamente la estructura televisiva se ha convertido en parafílica. Es una televisión obsesionada con el sexo femenino, con la posesión de los cuerpos bellos. No, la siguiente, don Richard, y esto lo vemos también en la erotización, por ejemplo, de las cholitas paceñas o de las cholitas tarijeñas o cochabambinas, ¿no? Los escotes prominentes, las faldas cortas, como lo podemos ver ahí cotidianamente, que en esta suerte de narrativa en la construcción de la televisión, todo termina pasando por una suerte de moledora, ¿no? Donde la estructura parafílica sale a flote. La siguiente, por favor. Y bueno, quiero cerrar que esto no es casual. Yo tengo la sensación que es un camino sin retorno, como cuando se echa el aceite sobre nuestro mantel, no hay forma de recoger. Esta televisión parafílica también ha terminado por consolidar en nuestro país principalmente el capital simbólico de la belleza bajo parámetros transnacionales, ¿no? Es una belleza en la que la sociedad boliviana tiene que parecerse a estos íconos instalados desde hace casi un siglo por la cinematografía y la publicidad transnacional principalmente. La siguiente, don Richard. Un paradigma de belleza donde los estándares tienden a exacerbar estos parámetros del 90, 60, 90, la imagen blanca, bella, sexy, y más aún acentuado hoy con el celular, donde todas y todos queremos ser sexys y bellos, ¿no? Sonrisas hermosas, en fin. Ya hay, obviamente, un impacto en las identidades femeninas que terminan con una suerte de borramiento de nuestras diversidades. Nos terminan poniendo o imponiendo más bien paradigmas de este 90, 60 por 90. ¿Y qué hacemos quienes no estamos ahí, no? Y entonces aquí juegan un rol muy cuestionable las industrias culturales, pero también la falta de instancias para desarrollar un pensamiento crítico desde las universidades. Por ejemplo, la UNSA sigue funcionando o sigue impartiendo clases con una currícula de 1985, donde no se incorpora una otra mirada a la comunicación, como por ejemplo la comunicación con enfoque feminista. Y bueno, son estos capítulos pendientes que aún nos quedan por revisar y analizar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, don Rick. Muy bien, han sido casi 15 minutos, me parece tiempo fantástico, ideal. Solo para saltar a la otra ponencia, quería recordar
que en algún momento hicimos un trabajo con lo que dice Patricia y terminamos determinando que lo que hace la cámara en la televisión es descuartizar a las mujeres, ¿no? Las muestran así en las partecitas que al que tiene la cámara le parecen importantes. A continuación vamos a escuchar a Helen Álvarez Virreira. Ella es una periodista en pausa. ¿Es eso posible? Ponerse en pausa siendo periodista. Es, eso sí, fugitiva de la empresa mediática. Es integrante de Mujeres Creando. Helen. Muy buenos días, gracias por su asistencia y bueno, qué bien que podamos estar aquí todas y todos porque creo que el tema, creo que no hay muchos todos. El tema de los medios de comunicación es algo que nos atraviesa muy fuerte, ¿no? Y yo voy a comenzar esta intervención con una obviedad, que seguramente la saben, ¿no? Que los medios de comunicación están en crisis, en una crisis profunda. Y no solo me estoy refiriendo al cierre de algunos medios de comunicación, no solo me estoy refiriendo a que algunos medios impresos ya no sacan sus ediciones todos los días, tampoco a la acelerada pérdida de fuentes laborales para periodistas, ni a la precarización de las fuentes laborales que aún quedan, ni solo a la calidad de la producción de estos medios, tampoco solo al impacto de esta crisis sobre el periodismo, ni a las redes sociales e internet donde todas y todos podemos generar contenido gratuito para grandes transnacionales y donde conviven periodistas, pseudoperiodistas y mercenarios de la palabra mediática. Y mucha gente que consume medios digitales no sabe quién es quién en este infinito mundo virtual. Al hablar de crisis de los medios de comunicación me estoy refiriendo a todo lo anterior. Antes de continuar, es importante preguntarnos qué son los medios de comunicación, quiénes están en los medios de comunicación, y considero que es muy importante tener claridad sobre este aspecto para tener claro también qué queremos hacer, por dónde vamos a avanzar. Porque yo, en realidad, personalmente, no quiero dedicarle ni una pizca de mi tiempo a pensar cómo podemos salvar a estos medios de comunicación. ¿Cómo podemos aportar para que salgan de su crisis? Yo quiero que se hundan, que se terminen de hundir. Y digo esto porque un medio de comunicación es una empresa y quienes consumimos somos su clientela, así nomás es. Es una empresa mediática que se ha atribuido el poder de intermediar entre el poder político y económico y la sociedad, pero en una relación totalmente desigual, donde unos promueven las noticias, los que están arriba en el poder, otros las construyen, los medios de comunicación, en connivencia con el poder, en complicidad con el poder, y las más que consumen, la gente que está abajo. Y algo similar está ocurriendo ahora con los medios en línea. Aquí se evidencia con mucha claridad las relaciones de poder que establecen los medios de comunicación. Y por si acaso, ha sido intencional nombrar a los actores de la empresa mediática en masculino, porque la presencia masiva de las mujeres en los medios de comunicación no ha significado superar o siquiera intentar enfrentar el carácter patriarcal de los medios de comunicación. Y bueno, todo esto que les digo se está produciendo en un clima mediático que en general, y como ocurre desde hace muchos años, es de una polarización asfixiante, poco reflexiva, repetitiva, que nos coloca a la sociedad y a los problemas que tenemos como sociedad por fuera y casi sin derecho a voz, es decir, que estos poderes fácticos siguen profundizando esta invisibilización que siempre ha existido en el país. En la empresa mediática hay otra relación desigual, la de patrones y trabajadoras, que es la misma que en cualquier empresa. Es decir, que lo importante para el patrón es mantener sus utilidades a costa de sus trabajadores y trabajadoras y a costa de sus consumidores, ¿no? Y ahí está la explicación de la reducción de personal, de los salarios cada vez más bajos y largas jornadas de trabajo,
y del círculo vicioso del monitoreo de medios. ¿Y qué es esto? Pues son periodistas a los que además suelen ser periodistas muy jóvenes y con poca experiencia, a los que además de su cobertura cotidiana les encomiendan hacer seguimiento de las noticias difundidas en otros medios para luego publicarlas como propias. Entonces, el mal trabajo periodístico se amplifica en otros medios y al buen trabajo periodístico que existe, aunque es escaso, no se le reconoce la auditoría. Esto le ha pasado muchísimas veces a nuestra compañera María Galindo, por ejemplo, que ha puesto en la agenda mediática y gubernamental muchos temas que son pues los que le interesa a la gente, temas que nos interesan, pero han plagiado su trabajo de una manera tan burda que solitos se han puesto en evidencia, porque ningún medio toca pues los temas que María aborda de forma tan contundente. Hacen plagio, pero encima no aprenden nada. Y eso que María y las radiodocumentales que hacen Radio Deseo son una escuela andante de periodismo enfocado en la gente. Esta relación de poder obrero-patronal se puede ver de manera clarísima, quienes viven aquí en La Paz también lo han sentido más cerca, se puede ver en el cierre de Página 7 y en la estafa de sus dueños a las y los trabajadores de este periódico. El principal dueño está fuera del país. En realidad, 7 meses antes del cierre de Página 7, Raúl Garafulig ya se había ido con el pretexto de conseguir financiamiento internacional y ahora las extrabajadores de Página 7 están desempleados, con deudas, sin el pago de meses de salario y menos todavía con el pago de sus beneficios sociales. Yo sé que varias y varios periodistas de Página 7 confiaron en Raúl Garafulig, error, y han seguido trabajando porque informar es lo que saben y es lo que quieren hacer, y la respuesta del empresario de medios fue la misma que cualquier otro empresario: cuidar sus intereses, escapar y olvidarse del resto. Sobre estos financiamientos internacionales es importante también hacer un apunte. Desde hace varios años, varios medios aquí en Bolivia tienen el apoyo de la cooperación española, de la cooperación alemana y de la cooperación de otros países como Estados Unidos también. Y buena parte de este financiamiento, de este apoyo, viene en forma de capacitación. Entonces, reciben como ídolos a periodistas extranjeros, muchos europeos, también estadounidenses, que vienen a hacer capacitaciones, a enseñarnos a periodistas bolivianos sobre cómo hacer buen periodismo. Díganme si eso no es colonialismo. Díganme si eso es ser un medio independiente. Y me pregunto eso especialmente en el contexto de la invasión de Israel a Palestina. Nuestra compañera Idoia Romano, de La Vuelta al Mundo en 60 Minutos de Radio Deseo, nos ha compartido coberturas de varios medios europeos, de la televisión española, por ejemplo, donde le dan más importancia al hámster muerto del susto de una niña israelí que a los más de 4.000 niñas y niños palestinos asesinados con los bombardeos. No sabemos, no he hecho un seguimiento, sería importante hacerlo, cuál es el impacto de la cooperación internacional en los medios bolivianos. Para resumir, se ve con mucha claridad que la empresa mediática, los medios de comunicación de nuestro contexto, cumplen a cabalidad ese rol de ser los brazos de los 3 sistemas de opresión más poderosos de la historia: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Yo, que he renunciado a la empresa mediática hace más de 15 años, pero no al periodismo, aunque estoy en pausa, como dijo Mabel, siempre hago una distinción entre la empresa mediática y el periodismo y rescato el trabajo de muchas y muchos compañeros que hacen esfuerzos cotidianos por mejorar y profundizar su cobertura, por abordar temáticas que sean más cercanas a la gente, por mejorar su ejercicio periodístico. Pero hacerlo sin cuestionar a los medios donde trabajan, para mí es doble moral, es también complicidad. Es como decir, yo hago bien mi trabajo y que me importa el resto. Entiendo que tienen que cuidar su fuente laboral, pero también hay límites. Y no entiendo, por ejemplo, cómo pueden especializarse en la cobertura de la violencia contra las mujeres,
y no decir nada cuando en sus mismos medios conviven con padres irresponsables, con hombres violentos. No entiendo que no digan nada sobre la cosificación de las mujeres, sobre la barbificación de las presentadoras, como nos mostraba Patti. No entiendo que no digan nada cuando el medio en el que trabajan permitan que sus columnistas hagan apología del feminicidio, hagan apología de feminicidas condenados a título de libertad de expresión. Y específicamente me refiero al caso de Página 7, ya desaparecido, y del periódico digital, La Brújula Digital, que tienen en común al dueño, el periodista renombrado Raúl Peñaranda, que utiliza el poder que tienen esos medios para denigrar a mi hija, a mí, y ensalzar al feminicida William Kushner, ya sea en persona o a través de un grupículo de amigos columnistas. Solo el periodista Andrés Gómez y la periodista Zulema Alanes, que me encanta compartir la mesa con ella y a quienes les agradezco profundamente, le han respondido públicamente a Raúl Peñaranda y lo han cuestionado y lo han hecho con argumentos periodísticos. Y es que hay pues una rosca de los supuestos mejores periodistas que han monopolizado el prestigio del periodismo en Bolivia y así acceden a becas, a financiamientos, a viajes internacionales donde se proclaman defensores de los derechos humanos. Y todo eso debería estar llegando a las y los periodistas de calle, porque ellas y ellos son quienes necesitan ampliar sus horizontes y en estos viajes y todo eso se amplían los horizontes. Pero deberían tener la oportunidad de estos viajes para ir a enseñar cómo se ejerce el periodismo en Bolivia, dejando esa mirada y esa actitud colonial, colonizada, colonizadora. Lamentablemente, ¿qué podrían ir a decir si los ponen a plagiar noticias de otros medios? Si están entre ellas y ellos intercambiando grabaciones de lo que dijo tal o cual autoridad, o yendo a las oficinas de comunicación a pedir las grabaciones para hacer el periodismo del dijo, añadió y concluyó. Y esas mismas periodistas rotan de un medio a otro con cero de autocrítica sobre la calidad de su trabajo y repiten la misma rutina. Una cosa que yo he aprendido al hacer periodismo y que he enseñado en la universidad es que el periodismo no es rutina, el periodismo no es mecánico, pero para eso es necesaria la autocrítica y no hay autocrítica. Lo que hay de manera generalizada es un quemeimportismo. Lo que hay son resentimientos del empresario que quiere ganar más y que levanta la bandera de la publicidad oficial que no les llega como condición para hacer buen periodismo. Hay resentimientos de las y los periodistas, siempre con honrosas excepciones, a quienes les pagan con meses de retraso o les pagan una miseria. Una vez en una charla con un colega le reclamé, ¿por qué su mala cobertura en los casos de violencia contra las mujeres? Y él me ha respondido que les pagaban mal a los periodistas, como si un buen salario fuera la condición para dejar de justificar a los violadores y a los feminicidas, para dejar de culpabilizar a las víctimas. O sea, soluciones simplistas que caracterizan pues a la fascistización, resentimientos que son también características de la fascistización, que estamos viendo en los medios y que van construyendo pues un imaginario en toda la sociedad. Y hay privilegiadas y privilegiados del periodismo que se han erigido en gurús del periodismo, se han convertido, por ejemplo, en especialistas en periodismo con perspectiva de género y se la pasan dando talleres por todo el país, pero su propio trabajo no refleja que siquiera tengan idea de lo que es la violencia contra las mujeres y ni idea de todas las manifestaciones de violencia que existen contra las mujeres. Los criterios que se aplican a la parte y contraparte, por ejemplo, son una demostración de esto. El criterio de proteger la identidad de los violentos bajo el argumento del principio de la inocencia mientras no se demuestre lo contrario es otra demostración de esto, porque claro, la otra cara de ese principio de inocencia es que sobre la víctima recae el principio de la culpabilidad mientras no demuestre lo contrario. Y no he visto, la verdad, la mínima intención de reflexionar siquiera sobre esto.
Y esto podemos aplicarlo también a la violencia contra la naturaleza. El solo repetir y repetir desastres naturales, es atribuirle a la naturaleza el desastre y ocultar a quienes provocan los desastres todos los días. Hay mucho por decir, ya termino con esto. Las fuentes, por ejemplo, la pandemia y la cuarentena ha mostrado que los medios y los periodistas no tienen más fuentes que las autoridades. Y como durante la cuarentena no podían llegar, se han visto en figuritas para tratar de llenar sus páginas, para informar. Totalmente diferente ha sido la situación en Radio Deseo, en el programa de María, que ha construido una red de fuentes inagotable y que se ha volcado a Radio Deseo en esos meses tan difíciles. Y Radio Deseo es pues nuestra pequeña, gigantesca isla en ese mar de medios en los que no encuentras dónde agarrarte. Y lo concreto es que los medios de comunicación, tal y como están, y el periodismo, tal y como está, con honrosas excepciones, otra vez, no nos sirve. El periodismo autogestionario es un camino, pero debemos transitarlo con mucho cuidado, porque no vaya a ser que aparezcan periodistas desubicados, que se proclamen autogestionarios, con publicidad de la Coca-Cola, o de la minería, o de las farmacéuticas, como Vago, que ahora financia los premios de periodismo ambiental. Bueno, Helen habla de ampliar los horizontes, los viajes, estos talleres, etcétera, pero creo que este espacio, que ya tiene unos años, es otra oportunidad para abrirnos esos horizontes, ¿no? Yo quería recordarse que recién ha habido el Parlamento de las Mujeres, pero que en medio de la crisis del 2019, cuando había miedo, cuando, no sé, decían, están bajando, no sé quiénes bajaban, no sé de dónde, pero todos teníamos miedo en nuestras casas, nadie quería salir. En medio de ese panorama así tan pesimista, de tanto miedo y de tanto miedo al otro, ¿no? A alguien que venía a atacarnos, se realizó el primer Parlamento de las Mujeres, se lo hizo en el cine 6 de agosto, y si hay algo que yo nunca voy a olvidar es que yo parada en la puerta del cine, veía las calles vacías, los negocios cerrados, y yo veía llegar de todo lado mujeres. Fue una experiencia esperanzadora, y me encanta que se repita ese Parlamento, porque ella escuchándonos, escuchándolas y escuchándolos también en ese Parlamento, en un momento tan difícil, hubo alguien que dijo, soy masista, y la gente la aplaudió. Porque claro, no se trata aquí de poner cartelitos y de odiar a los otros, ¿no? Quería decirlo, ahora que estamos hablando de comunicación, porque la comunicación estará en crisis en los medios, pero la comunicación la hacemos todos y todas, ¿no? Alguna vez he preguntado en algún encuentro, ¿pueden levantar la mano quiénes son comunicadores, comunicadoras? ¿No? Aquí levantan dos, pero sucede que todas pues somos comunicadoras, ¿no? O sea, ¿quién nos puede privar del derecho de sin comunicarnos? Nos morimos, ¿no es cierto? ¿Será que hay gente, gracias, que ha estudiado comunicación como una profesión? Está bien, es válido, pero nadie puede con ese título universitario quitarnos a los demás, a las demás en la población, nuestro derecho de comunicarnos. Bueno, a continuación voy a presentar a Danu Gontijo. Ella es Daniela Cabral Gontijo, investigadora, activista y artista transdisciplinaria brasileña. Abogada de formación, es máster en Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y doctora en bioética de la Universidad de Brasilia. Desde 2003 se dedica al estudio de las violencias, las vías disidentes y los antídotos contra la opresión. Danu. Muchas gracias, compañera. Bueno, voy a intentar ser breve, y hay mucho que hablar he pensado muchísimo sobre la fascistización de los medios. Hice un
una tesis de doctorado sobre eso. Y bueno, estudiando el efecto mimético en el mundo de los medios y en la sociedad. Bueno, el efecto mimético y el poder de los medios masivos de comunicación en la difusión de la violencia se han venido agravando progresivamente. Yo hablo desde Brasil, ¿no? Con el golpe de 2016 que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro en 2018 en Brasil, así como en tantos otros ejemplos en Bolivia y en el mundo, constatamos no solo la fuerza que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, porque hoy día cuando hablamos de medios tenemos que hablar de todo. Todos son medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales son las nuevas máquinas de producción de subjetividad. Yo entiendo los medios como máquinas de producción de subjetividad. Y entonces, sino también el estrago que son capaces de causar. Las personas también se han convertido en medios de difusión más robustos a través de las redes sociales. Entonces, yo digo que estamos, sin lugar a dudas, en la era mimética, la era de lo mimético, la era de lo que se vuelve viral, como se evidencia en la virulencia con la que se propagan memes, noticias falsas, fake news, etc. Entonces, quería poner algunos puntos y después traer un ejemplo para que podamos pensar, ¿no? Con este ejemplo. Pero antes quiero poner algunos puntos que son muy complejos, pero voy entonces a pasar por ellos y después podemos platicar sobre los puntos, ¿no? Bueno, entonces uno es que con las redes sociales cada persona tiene su poder mediático aumentado. Entonces somos todas las personas, guardadas las debidas proporciones, piezas fundamentales en la manutención del consumismo sádico, de escenas grotescas, de paisajes de hiperviolencia, de sistemas de opresión. Entonces, para hablar de la fascistización de los medios, hay que hablar también de la fascistización de las personas, ¿no? Los medios fascistizan a las personas y las personas fascistizan también a los medios. Es como se retroalimenta. Los medios son máquinas poderosas de producción de subjetividad. Como enseñó Patricia Flores, Helen, los medios son máquinas modelizantes, nos colonizan, nos enseñan cómo pensar. Los medios serían tanto el modelo que enseñan predominantemente lo que es deseable, como la mediación que nos modeliza para el deseo. Es decir, es una fábrica mimética predominante en la economía del deseo de las sociedades de masas, ¿no? Un prototipo de la omnipresencia de esta, le llamo mediación externa modelizada, que expresa y simultáneamente replica un referente de autoridad. Lo dijo muy bien Guy Debord sobre la autoridad del espectáculo. Lo que es bueno se difunde y lo que difunde es bueno. Lo que pasa en la tele es bueno porque es bueno lo que pasa en la tele, ¿entiendes? Es como Dios, el espectáculo es como lo hace este paralelo con Dios, ¿no? Es así, entonces, y la tela hoy día no es solo la tela de la televisión, es la tela de nuestro celular, ¿no? Entonces, la violencia espectacularizada está como con nosotros todo el tiempo, aquí, en nuestro celular, ¿no? Y es aún más convocativa, es la potencia mimética elevada al cuadrado. Y en este escenario, claro, con otros puntos de desafío, que es la concentración de los medios en manos de poquísimos, son el oligopolio de los grandes medios. Nunca se ha hecho la democratización de los medios en nuestros países, la reforma agraria de los medios,
con el surgimiento de Internet, que representó un potencial revolucionario de democratización de los medios, pero la manipulación del algoritmo con Steve Bannon, la manipulación de los afectos por medio de las redes sociales, llevó a una polarización social, por ejemplo, sin precedentes en Brasil. Y entonces la fascistización por ahí estuvo muy grande. Entonces las redes sociales que representaban una posibilidad revolucionaria se han vertido también en una manipulación en masa. Y con, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay ahí como un desafío porque tienen ahí un enorme poder manipulatorio de distorcer y propagar imágenes falsas, etc. Bueno, les cuento un poquito de mi tesis. Mi tesis de 2015 trata sobre el efecto mimético de la violencia, mostrando la centralidad, enseñando la centralidad de los medios de comunicación en la proliferación y agravamiento de la violencia. Esto proporciona un marco de inteligibilidad, de comprensión de este fenómeno. Entonces digo que se debe entender, no digo que el contagio es automático, claro, porque puedes, por ejemplo, María Galindo puede ver algo, pero a ella no tiene sentido crítico, tiene agencia, claro. Entonces, cuando digo el efecto mimético, no hablo de un contagio automático, no es un virus, ¿no? Hablamos de viralización, pero no es un virus. Sí se puede no contagiarse con esto, ¿no? Entonces, es un casi automático. Pero a veces es tan tramposo porque los medios te ponen los marcos. Entonces, por ejemplo, lo vemos ahora con la cuestión de Israel y Palestina. Ya empiezan de una premisa que es tramposa. Entonces, tú estás, bueno, no cuentan la historia toda, no te dan los elementos para pensar, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito de un caso que se pasó en Brasil en el año pasado. Es un caso muy violento, pero nos enseña muchas cosas y he trabajado con este caso, que es el caso de un médico anestesista violador. No sé si escucharon de este caso, que violaba, era un anestesista, un médico anestesista que violaba a mujeres, y algunas enfermeras lo filmaron en celular y entonces pudieron prender este tipo, ¿no? Pero entonces, este video se viralizó por todos, no solo por los medios de comunicación que enseñaban esta mujer violada, pero por todas las personas, de todas las vertientes políticas. Entonces enseñaron este video. Obviamente yo me siento muy aliviada que existan pruebas y el violador haya sido apresado, pero la pregunta que hago es, ¿realmente es necesaria una prueba de 10 minutos de duración para probar un video? Otra cosa, finalizados estos 10 minutos, la violación, digo que se prosiguió, porque esta mujer que fue violada en la mesa quirúrgica siguió siendo violada cada vez que este video fue exhibido en la pantalla de algún celular, en la pantalla de la computadora, en la televisión. Cada vez que esta imagen vuelve a circular, es una nueva violación. ¿Por qué necesitamos ver la violencia?
no basta con la noticia. Tal vez la pregunta primordial sea esta: ¿cómo es que un video que es la prueba de un crimen fue a parar a los medios? Debemos preguntarnos seriamente, ¿cuál es la verdadera necesidad de pasar un video de estos en todos los medios nacionales de Brasil? ¿Por qué no basta con dar la información? La grabación podría servir de prueba en los autos del proceso y nada más. ¿Por qué es que esto no es obvio para nosotros? Y me han mandado amigas, personas conocidas, así. ¿Por qué eso no es obvio? ¿No? Con o sin, y algunos medios le pusieron una franja negra de protección, pero con o sin esta franja negra de protección, tenemos que entender que la divulgación del video, su uso por parte de los medios de comunicación, es absolutamente inadmisible. Es la revictimización de esta mujer y es la espectacularización de la violencia. Son tantas las violencias superpuestas que vivimos en un círculo vicioso. Es una verdadera tragedia distópica. Hace algunos años circuló también en Brasil una imagen aterradora de una violación. Se trataba de una calcomanía, un montaje con un rostro de Dilma Rousseff. Esta pegatina, se dice, calcomanía, estaba a la venta en Mercado Libre. Pegado en la tapa del tanque de gasolina del auto, hacía alusión a la violación, que al introducir la manguera del surtidor violaba a la presidenta de la República. Cuando circula una imagen criminal como esa, produce efectos devastadores. El crimen y muchísima gente, inclusive seguidoras de Rousseff, indignadas con esta imagen y en el afán de denunciarla, hicieron que circulara aún más, contribuyendo a su difusión. Parece ser contraintuitivo no hacer circular la imagen, como si tuviéramos que probar su verdad, justamente mostrándola a fin de reforzar la narrativa. Esta fijación en la imagen como prueba en muchas ocasiones nos ha hecho cómplices de crímenes terribles, tal como la circulación de esta pegatina calcomanía misógina. La divulgación del video de la parturienta violada traiciona la intención de la denuncia y de la prueba y genera el efecto de seguir violentando a una víctima doblemente vulnerable. Vulnerable por encontrarse en una mesa quirúrgica sedada sin posibilidad de defensa, y vulnerable también por tener su imagen propagada ad eternum, ahora violada para siempre en video, en las pantallas de celulares, tablets, computadoras, televisiones de todo el país. Estudié la colonialidad de los medios de comunicación, el tema de la espectacularización de la violencia y su efecto mimético. La violencia contagia y se viraliza. La violencia espectacularizada fomenta más violencia. El ya conocido efecto Werther, no sé si conocen el efecto Werther, que es el efecto de los suicidios, del contagio de los suicidios, las ollas de suicidios. Cuando se divulga por los medios un suicidio, esto hace con que otra gente se anime a suicidarse. Entonces hay ahí un efecto mimético. Eso fue muchísimo estudiado, el efecto Werther, o copycat, ¿no? Que desaconseja la divulgación de casos de suicidio. Esto incluso inspiró un manual de recomendaciones por profesionales de los medios de comunicación por parte de la Organización Mundial de la Salud. En un paralelo con el efecto mimético en el suicidio, denomino llamo efecto Wanda, al efecto mimético de la violencia en los medios de comunicación, a partir del caso de feminicidio de Wanda Tadei en la Argentina, asesinada en el uso de fuego por el marido, Eduardo Vázquez, baterista de una banda de rock. No sé si conocieron este caso.
pero la cobertura del caso por los medios de comunicación fomentó, y estaba así como fue todo fue tremendo en Argentina, y los medios y la televisión estaba como 24 horas en este caso, y todas las redes era el tema, ¿no? Entonces, la cobertura del caso por los medios fomentó la replicación por parte de otros hombres, y lo que era un modo inusual de matar a mujeres. Se registraban como 2, 3, hubo un año en 5 o 6 casos, pero jamás 50 como pasó después de este caso. Entonces, esto evidencia el efecto mimético, como el modo de narrar la violencia, narrar un crimen en los medios produce más crímenes, ¿no? Entonces, se trata de una cuestión muchísimo compleja que involucra el paradigma narrativo. Y aún con loables intenciones de periodistas de buena fe, porque muchos querían enseñar todo el horror del caso, pero transformó a los agresores en celebridades y estimuló un escenario mimético propicio a nuevas agresiones. Por ejemplo, desde que el crimen del anestesista violador conquistó los medios, el médico anestesista sumó 5.000 nuevos seguidores en Instagram, según un artículo publicado por la revista Veja en Brasil. Esto sucede porque y es muy complejo y es muy contraintuitivo, pero tenemos que entender eso. Porque aun cuando señalan a los perpetradores como malvados, horribles, monstruos, el modo de narrar refuerza un modelo de omnipotencia. La potencia del protagonista, que en su núcleo conlleva mensajes de magnitud, de fuerza, de miedo y temeridad. Esta perversión narrada suscita admiración, y eso para otros hombres es atractivo, es convocante. ¿Me entienden? Entonces ya es hora, compañeros, que tomemos más conciencia sobre los mecanismos miméticos, incluso para usarlos a nuestro favor. Creo que Mujeres Creando están haciendo esto, ya lo entendieron. Hay que difundir lo que están haciendo en otras partes del mundo, porque creo que es un gran antídoto lo que ustedes están haciendo. Pero es esto, tenemos que tomar conciencia de los mecanismos miméticos. Tenemos que tomar conciencia porque estamos todas las personas, porque vivimos en la sociedad de masa, todas las personas colonizadas por un modo de narrar, la narrativa hegemónica que domina no solo los medios de comunicación como las redes sociales, como nuestras narrativas en sociedad, son lo que Teresa de Lauretis ya definiera en los años 80 como sádica. Es un modo de narrar del héroe. No sabemos narrar de otro modo. Tenemos que inventar otros modos de contar historias. Es imprescindible que dejemos de señalar también al individuo como anómalo, ¿no? La estructura es la que es anómala. Y el violador es un autómata, es un pobre, infeliz cumplidor del mandato de masculinidad, como la muestran las tesis de Rita Segato. No estoy diciendo para perdonarnos a los violadores, ojo, no es esto. Estoy diciendo que no hay que, porque esto dicen los medios, es un monstruo, no. Hay que narrarlo como hay que despotencializarlo. Por ejemplo, lo ponen en el caso Wanda. Una mujer fue asesinada, fue un feminicidio con el uso de fuego. Y lo que ponen los medios de comunicación, fotos de una pareja feliz. ¿Qué pasa ahí?
Entonces hay que poner la foto. ¿Por qué están poniendo las fotos de las mujeres? Hay que poner la foto de los hombres y no la foto de los hombres así. No, hay que poner, y pensamos, pero hay que ser el hombre. No, usemos dibujos, usemos otras fotos. Por ejemplo, ponle ahí una foto de un penal lleno, no sé cómo son los penales aquí, pero los penales en Brasil llenísimos, que no caben los hombres ahí. Pon una foto de un penal lleno. Ahí, va a pasar todo el resto de su vida ahí como pobre, es un nada. Eso tenemos que narrar. No ser el monstruo violador, porque eso da magnitud, ¿no? Entonces, para terminar, compañeras, en fin, a esta altura ya no podemos alegar ingenuidad. Es necesario no solo que tengamos en cuenta el efecto mimético, sino también la insidiosa pedagogía de la banalización de la violencia contra las mujeres y otros cuerpos feminizables o subalternizables, la normalización de un paisaje misógino promovido por los medios de comunicación, como bien lo ha hablado Helen. Nuestro modo de narrar está colonizado por el paradigma sádico. Necesitamos rediscutir la ética y la responsabilidad, tanto en el periodismo como en las redes sociales. Necesitamos de educación digital que tomen en cuenta el efecto mimético en los medios. Necesitamos descubrir otros modos de contar historias, invertir la lógica de la narrativa. Significa concentrarse en vaciar la potencia de los agresores, mostrar la debilidad de los violadores, transmitiendo un mensaje de fracaso e impotencia. He ahí una tarea urgente, tanto para los grandes medios de comunicación, que, bueno, no los queremos salvar, que se hunden todos, y como para la sociedad como un todo, porque todas las personas tenemos parte en eso, estamos consumiendo y no pensamos, a veces nos paramos ahí en la televisión y estamos consumiendo con una curiosidad mórbida y eso hace cosas con nuestras mentes. Esto produce subjetividad, son grandes máquinas de producción de subjetividad. Entonces, cuando el tema es la violencia, el modo como se hace periodismo y cómo se narra también necesita estar en la agenda. Un giro mediático parece una cosa pequeña, pero es la llave, es el corazón de los medios y de nuestras vidas. Es como colonizaron nuestros imaginarios, colonizaron nuestros modos de pensar, colonizaron nuestros deseos. Para nos descolonizarnos hay que hacer un giro mediático, un giro narrativo. Narrativo decolonial es una tarea colosal, pero inevitable para un mundo menos violento. Gracias, compañeros. Gracias, Dani. Vamos a escuchar ahora a una periodista, como es su lema, Alanes Bravo. Ella se presenta solamente así, periodista. Sí. A ver, la desventaja de ser la penúltima se manifiesta en que se han dicho muchas cosas importantes que un poco me han dejado sin discurso, ¿no? Coincido básicamente en muchos de los argumentos de Helen. Me impacta la claridad con la que Danu nos ha explicado su análisis de los procesos de comunicación ahora. Por supuesto que coincido absolutamente con el análisis crítico, con la valentía con la que Patricia Flores nos ilumina siempre.
cuando se indigna públicamente en sus redes sociales frente a lo que ocurre en la televisión. Claro que entonces estaba yo pensando, nadie me había advertido que yo tenía que traer algún texto, aprovechar la tecnología de esta sala impresionante que visito por primera vez, y he traído algunos apuntes así para acompañar mi reflexión, porque tengo que admitir, como lo señaló también Mabel al inicio de esta mesa, que nos ha costado incluso aprender o pronunciar fácilmente la palabra fascistización, ¿no es cierto? Entonces, y tengo que decirlo, o sea, cuando me llamaron para invitarme a esa mesa, dije, ¿y qué tendría que decir cuando me plantean esto de la fascistización de la comunicación? Entonces, claro, un poco he empezado a indagar y reflexionar, y he decidido utilizar una frase de Silvia Federici que afirma que la fascistización es una estrategia y una política que da más y más poder al capital. Y creo que escuchando todo lo que se dijo aquí, estaba yo reflexionando y he pensado que nunca mejor elegí de esa frase, porque finalmente de eso se trata, ¿no es cierto? Aquí se ha hablado ya y se ha dicho de estos factores, digamos, que se están articulando, digamos, cuando estamos haciendo el análisis, y se ha dicho que finalmente, y lo ha dicho muy claramente Helen, por ejemplo, que de lo que se trata es de esta articulación, de analizar, digamos, esta articulación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, ¿no? Y Federici lo pone bien, porque finalmente lo que está uniendo esto es el capital, ¿no? Es el capital político, el capital económico, el capital simbólico. Así es como yo interpreto esta frase que nos plantea Federici. Y coincido también en que cuando hacemos el análisis de lo que llamamos o se llama o se plantea como provocación, que no son medios de comunicación sino medios de fascistización, estamos haciendo el análisis de cómo desde el control mediático sobre la opinión pública, de lo que se trata en realidad es de generar marcos de sentido, subjetividades, ¿no? Y para intentar, digamos, ver cómo esto nos afecta, yo voy a preguntar aquí al auditorio cuántas veces como consumidores de estos medios, según lo que todo se ha analizado, según lo que se ha analizado hasta este momento, lo que están haciendo es activar mecanismos de fascistización. ¿Cuántas veces nosotros, desde la conciencia que nos provoca seguir, por ejemplo, a María Galindo en su programa, participar en este escenario de reflexión colectiva, cuántas veces antes de consumir lo que los medios de comunicación nos proponen, hemos hecho, por ejemplo, una verificación de la información? ¿Hacemos verificación de la información? ¿O agarramos lo que consumimos y lo que recibimos y lo distribuimos acríticamente, ¿no? Sin medir sus consecuencias, dicho sea de paso, terribles, como nos los ha advertido Manu en su exposición? ¿Cuántas hacemos verificación de la información? Levanten la mano. ¿10% del auditorio? Entonces, eso nos está mostrando que tenemos muchas tareas por delante también como consumidores, ¿no? Lo que hacen los medios es todo lo que se ha dicho. Yo
soy parte de esos medios. Ahí me diferencio un poco de Helen. Helen ha dicho, estoy en pausa, y además Helen ha postulado, digamos, su visión personal de que los medios se hundan definitivamente porque no le interesa salvarlos. Yo tengo que reconocer y admitir que yo estoy dentro de esos medios, ¿no? Desde esas posiciones que hablo y desde esas posiciones que intento hacer las cosas diferentes. Admito que puedo ser, digamos, como dice, una golondrina, ¿no? Que no hace verano, efectivamente, pero soy una buena golondrina desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, y estoy en las batallas siempre, es decir, y ese ha sido un poco mi signo de lucha, aun cuando no tenía conciencia para sí. Le decía a Mabel que aplicando un poco la teoría marxista, que fue mi escuela de formación, decía yo, Marx decía, ¿no? Cuando reflexionaba sobre por qué algunos obreros no asumían, digamos, la ideología tenemos nuestra etapa, vivimos todavía en la etapa estamos viviendo muchas en la etapa de la conciencia en sí. Tenemos que ser capaces de pasar de la conciencia para sí, es decir, para la reivindicación de nuestras propias causas y de nuestras propias luchas. Yo creo que he experimentado ese proceso. Hace muchos años, cuando yo llegué a ser la única mujer en una estructura machista patriarcal de la Central Obrera Boliviana, y me preguntaban si me sentía discriminada y decía que no, y argumentaba que si yo lo había logrado, ¿por qué no lo podían lograr el resto de las mujeres? O sea, con la idea de la mujer heroína, ¿no es cierto? Entonces, asumir que no era posible que más mujeres estén en esa estructura machista y patriarcal sindical que nos representaba y a la cual yo le otorgaba capacidad de representación y de defensa de mis derechos, era obviamente negar la realidad de discriminación, negar la realidad de esa subjetividad que nos controlaba en el mundo sindical y en las izquierdas, que pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que nos incluía a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, sin duda alguna, que avanzar en ese proceso, y es un proceso que no es sencillo, ¿no? Es un proceso que significa lidiar cotidianamente con unos ciertos paradigmas que nos hacen creer, por ejemplo, que ahora estamos bien representados en el poder, que ahora el Estado plurinacional nos contiene, ¿no es cierto? Y que en consecuencia nos plantean, digamos, dilemas muy complejos, también desde el punto de vista ideológico, o sea, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no es cierto? Y hay un momento muy cuestionador para mí, por ejemplo, en el diálogo con compañeras feministas de diferentes feminismos, cuando, por ejemplo, más allá de posturas ideológicas y en la lógica de pensamiento y de reflexión que planteaba Manu, cuando ella lo planteaba respecto de esas imágenes de la violación, yo traje a mi cabeza, a mi memoria, la discusión que tuve con algunas compañeras cuando circuló profusamente el video pornográfico de Yanine Áñez y se lo distribuía profusamente. Y la explicación de las compañeras feministas es que había que hacerlo porque era una derechista, porque era una fascista. Es decir, y yo les decía, ¿eso es correcto? ¿Dónde está pues la idea de que si tocan a una nos tocan a todas? Entonces, ¿hasta dónde está nuestra enajenación ideológica para permitirlo? O en el otro extremo, digamos, cuando
todos los medios de comunicación profusamente difundieron las imágenes de la víctima adolescente de Evo Morales en su autoexilio en Buenos Aires. ¿Y cuántas de nosotros lo hemos distribuido profusamente? Sin reflexionar en las consecuencias que eso tenía, ¿no es cierto? Entonces creo que esta reflexión es indudablemente muy interesante, muy importante, porque tenemos indudablemente que asumir responsabilidad de lo que hacemos allá donde estamos. Yo hoy sigo en la estructura de los medios de comunicación, de esos medios de comunicación que han sido caracterizados adecuadamente en sus múltiples dimensiones, por Patricia, por ejemplo, cuando habla de la televisión basura, con Helen cuando habla de los medios de comunicación tradicionales y esos resortes que se activan, pero creo que lo hago pensando en que tenemos la responsabilidad también de hacer la diferencia, porque si no colgamos los micrófonos, digamos, y nos vamos a la casa, ¿no es cierto? Y ni siquiera tenemos capacidad para venir a un escenario de y para discutir. Desde mi perspectiva, el desafío que yo asumo al estar inserta en los medios de comunicación es que puedo contarlo. Puedo contar esos mecanismos que se activan para impactar en nuestras subjetividades y para finalmente volvernos consumidores acríticos de los medios de comunicación. Porque aún cuando hagamos el esfuerzo a veces de verificar si una información es verídica o es falsa, somos consumidores de lo que producen los medios de comunicación y reproductores de lo que producen los medios de comunicación acríticamente. Como aquí ya se ha dicho, recibimos, lo dijo Manu, o sea, a propósito de las imágenes de la violación, que ha inspirado parte de su reflexión en su doctorado, ella recibía esas mismas imágenes de compañeras con las que seguramente ella pensaba que, compartía, digamos, las mismas reflexiones. Y nos ocurre siempre, ¿no es cierto? Consumimos, por ejemplo, acríticamente, y yo lo digo siempre, información y no la cuestionamos porque en las redes sociales, que es el mecanismo en el que tenemos, digamos, al que tenemos acceso, yo no veo reacciones de colectivas, de mujeres que se indignen, por ejemplo, cuando la Patti Flores cuestiona la manera como las presentadoras de ATV son sometidas a una cosificación extrema, y ella lo hace. Y las personas que le ponen el like y que le comentan son muy pocas. Pero cuando aparece, digamos, una presentadora de 90, 60, 90 y presenta imágenes del nacimiento de su hijo, son likes y comentarios por miles. Entonces también tenemos que hacer una reflexión sobre lo que estamos consumiendo, ¿no es cierto? Está bien que critiquen a los medios de comunicación, ¿no? Pero también tenemos que ver lo que estamos consumiendo. Cuando yo he puesto muchas veces en mis redes sociales críticas a la forma como mis colegas de los medios de los cuales yo soy parte hacen persecución, por ejemplo, para alertar a los grupos pro vida que hay una niña violada y embarazada que quiere abortar, no hay reacciones de las personas que estamos en esos escenarios de reflexión. Y entonces es eso lo que tenemos que generar, capacidad de cuestionamiento a lo que los medios estamos haciendo mal, porque efectivamente los medios estamos haciendo muchas cosas mal, ¿no es cierto? Y no basta una golondrina, porque esa golondrina no hace verano. Y estoy absolutamente segura que hay muchas golondrinas y muy buenas golondrinas, ¿no es cierto? Y tenemos que ser capaces de algún momento hacer verano. Y me parece genial
que la Helen esté en pausa y que quiera hundir a todos los medios, yo quiero también hundirlos, aunque eso signifique que me hunda con ellos. Gracias. Sí. Bueno, hace rato les decía que hay que reivindicar nuestro rol como comunicadoras y comunicadores y no solamente reconocerle esa cualidad a los profesionales, ¿no? A los periodistas muchas veces. Pero como habrán visto y por lo que se ha expuesto, esto de ser comunicadoras, comunicadores es algo bueno, pero también puede ser algo terriblemente malo cuando nos volvemos en replicadores, ¿no? Cuando somos parte de la viralización, el virus, en lo que contagia algo que a la sociedad le hace daño. Vamos a escuchar ahora a la última ponente, ella es Alejandra García Castro. Yo solo quería llamar la atención a un detallito de quienes están en la mesa. Me ha encantado que me pidieran, algunas de ellas, y al final lo hemos hecho con todas, que por favor digamos los dos apellidos, porque me ha dicho también está mi mamá en mí, ¿no? Y es verdad. Entonces, todas han dicho no solo soy García, no solo soy Alanes, sino en este caso Alejandra García Castro, quien es integrante de Mujeres Creando y es una comunicadora desempleada, dice ella. Gracias, Mabel. Muchas gracias a todas las asistentes, gracias a las panelistas también. Para mí es un honor estar compartiendo la mesa con tan grandes profesionales. Coincido mucho en todo lo que han dicho ustedes. Como decía Zulema, es difícil ya estar como al último. Pero sobre todo creo que coincido mucho con Helen, porque, no sé, creo que es, como somos parte del movimiento, creo que estamos conectadas. Entonces yo voy a preparar un documento y lo voy a leer porque si no me disperso. Bueno, para nadie es un secreto que los medios de comunicación en Bolivia, como en muchos países, están atravesando una crisis anclada en varios factores. Entre ellos, la crecida incontrolable de las redes sociales, en las que cualquiera puede convertirse en generador de información de todo tipo, incluso falsa. El estrangulamiento económico del Estado hacia algunos medios y la falta de empatía de la élite empresarial mediática entre dueños y socios hacia las y los trabajadores de la prensa. En los últimos años han abierto y cerrado sus transmisiones varios canales de televisión, radios y muchos diarios están en agonía actualmente, debido a su imposibilidad económica de sostener a las y los trabajadores con uno o dos auspiciadores. La pauta estatal se distribuye solamente entre las grandes empresas mediáticas, a cambio de establecer una agenda informativa sesgada hacia intereses políticos y económicos. Por ello es que todos los medios convencionales tienen las mismas noticias día a día. Vivimos en un cerco mediático informativo casi de manera permanente, sin siquiera darnos cuenta. Por ello, por ejemplo, nos enteramos solo y cuando realmente es inocultable que Bolivia entera se está quemando. Nos informan superficialmente dónde son los incendios que ocurren en territorio nacional, o sea, solo el sitio. No sabemos las razones, no sabemos las consecuencias, ni quiénes se perjudican o se benefician en realidad. La censura en los medios es una realidad. Hace poco un compañero del Deber me comentó que quería hacer una investigación sobre los incendios en Santa Cruz y sus beneficiarios directos, quienes se dedican a la agroindustria, y le contestaron que esos temas no se tocan. Lo mismo pasa con el conflicto del genocidio que está sucediendo contra el pueblo palestino, ¿no? Soy comunicadora social, me he titulado hace casi 15 años, y cuando estaba estudiando, la primera regla entre comillas, que nos repetían casi así hasta el cansancio, era que en el periodismo se tenía que ser imparcial. Algo que con los años he aprendido que es algo imposible, porque todas las personas venimos cargadas de ideas, de perspectivas, de creencias, de ideología. Y cada medio tiene también una línea editorial a la que el periodista, la periodista debe responder, pues finalmente es una trabajadora o un trabajador asalariado más.
Quizás mi generación no ha tenido el privilegio de trabajar en medios donde se incentivaba la investigación, pero además donde los intereses político-partidarios y económicos no eran un filtro tan censurador a la hora de publicar lo que se investigaba. Pues por lo que escuché de la experiencia de periodistas como las que nos acompañan, de Helen, de Mabel, de Zulema, de Patti, se podía trabajar, ¿no? Se respetaban las fuentes de información, se hacía un trabajo investigativo serio y los trabajadores tenían la certeza de que su trabajo, con una rigurosidad periodística íntegra, iba a ser respaldado por su editor, su editora, su jefe de prensa y la dirección. Pero que además ese trabajo, el trabajo que hacían, les aseguraba su salario, derecho que hoy en día no es respetado por las empresas. Algo en lo que también se ha formado mi generación en la universidad es en la movilización y la organización, porque medio año estábamos movilizados exigiendo mejores condiciones educativas. Y es increíble para mí saber que mis compañeros no puedan organizarse en un sindicato. Lo que ocurrió en Página 7, años de sueldos por cobrar, y cuando quisieron sindicalizarse para exigir sus derechos, los socios elevaron el grito al cielo y se los impidieron. Socios y socias que alguna vez fueron también asalariados. Los y las trabajadoras hacían la cobertura creyendo en la promesa del pago de los jefes, que finalmente cerraron el periódico sin liquidar una deuda. Ahora la dinámica de las empresas es pagar miserablemente por producto, dejando en la inestabilidad laboral al gremio, y quienes gozan de un contrato viven en la zozobra de si van a poder cobrar o no. Ante este escenario de trabajo precarizado, las y los periodistas deben escribir y no preguntar cosas incómodas, autocensurándose para poder llevar el pan a sus mesas. A eso también nosotras nos referimos cuando decimos que son medios de fascistización. Fascistización es también naturalizar la violencia contra las mujeres, porque así cada vez la gente se indigna menos. El mencionar un feminicidio entre notas de farándula y detallarlo, mostrar a la víctima, y mejor si hay imágenes de lo acontecido para emitirlas una y otra vez, lo que decía Danu, es antiético, es una injuria para el periodismo. La pornomiseria de la que habla Luis Ospina también es el plato fuerte de algunos medios, dejando claro que lo que quieren es distraer la atención de los conflictos reales tras esas noticias. Lamentablemente, medios como Bolivisión, que incluso tienen a pseudo periodistas acusados públicamente por violencia contra sus parejas en sus filas, y me apena decirlo porque conozco a algunos trabajadores allí, son los que tienen mayor audiencia. Por todo ello, yo me he negado a ser parte y cómplice de esa forma de ejercer la antítesis del periodismo, porque hay muchos de esos medios. Mi primer trabajo ha sido en Radio Deseo, el único medio de comunicación en el país que es una herramienta, un amplificador feminista anarquista, que no encaja con intereses políticos ni económicos y tampoco con quienes se encuentran en el poder, y más bien busca incomodarlos. Ahí yo me he enamorado de la radio, medio en el que nunca había hecho nada, la verdad les soy sincera, mi especialización ha sido sobre todo en audiovisual, pero aprender que en realidad no debe tratarse de medios de comunicación social, sino medios sociales de comunicación, para mí ha sido clave. Yo sí creo que las y los periodistas debemos tomar posiciones políticas, porque de ellas parten, por ejemplo, la elección de nuestras fuentes, qué le vamos a informar a la gente, para que con esa información pueda generarse una transformación estructural desde los y las receptoras, en este momento tan necesaria y urgente para nuestra sociedad. A quien le damos la palabra, el lenguaje que utilizamos, todo eso es fundamental. Como posición política, yo he optado por el feminismo porque creo que es el único lente con el que vemos las realidades desde una perspectiva distinta, lente a través del cual las mujeres somos sujeto político y protagonistas de nuestros sueños, perspectiva desde la cual nosotras no somos noticias solo cuando nos matan o nos violan, sino cuando estamos luchando contra las violencias y por nuestras libertades, cuando tenemos propuestas para construir una sociedad distinta y mejor.
Y Radio Deseo, un medio autogestionario, de los pocos existentes, es un espacio de diálogo con todos y todas, no solamente con las feministas. Porque además no solamente se ha abierto el espacio a las y los periodistas, que creo que somos bien poquitos, bueno, comunicadores, sino que se le ha abierto el espacio a gente que quería tomar la palabra en primera persona, ¿no? Personas ciegas, con diferentes discapacidades, las maestras, las trabajadoras del hogar, los maricones, los ateos, todo el mundo tenía su espacio en la Radio Deseo. Aunque soy una comunicadora desempleada más, porque nunca trabajé en un medio convencional, he tenido que encontrar otras formas de ganar unos pesos. He logrado cumplir el sueño de cualquier periodista, informar sin patrón, decir lo que me da la gana con total libertad política y de pensamiento, respetando únicamente ciertos condicionamientos éticos, y lo digo con orgullo. Existen formas contrahegemónicas de hacer comunicación, y si las y los periodistas queremos que nuestro trabajo tenga un sentido social de servicio para lograr la transformación, es necesario construir medios y un periodismo diferente con una mirada totalmente distinta de la que ahora se tiene en los grandes medios sobre distintas problemáticas. Por ejemplo, las de las mujeres y sobre todo mutar la mirada y posición de todo lo que atraviesa nuestras sociedades, como el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el clasismo, el machismo, entre otros. No basta con talleres de perspectiva de género para el abordaje de la información, más bien todo lo contrario, hay que entender por qué esos sistemas de dominación continúan anclados y cuál es la responsabilidad que tienen los medios ante esto. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, cuánto tenemos, hasta qué hora podemos, para poder escuchar también a las... Yo calculo que unos 10 minutos. Perfecto, entonces vamos a abrir a los comentarios, a las preguntas que tenga el auditorio. Breve, por favor, para que podamos escuchar la mayor cantidad de estas intervenciones. ¿Alguien se anima? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas, no sé ya ni qué hora es. Me presento, yo soy Nicole, soy mujer ciega, parte del colectivo de las femidiscas. Nosotras justo este año hemos tenido un problema, una crítica con relación a Bolivisión, porque han hecho porno inspiracional con las personas con discapacidad. En ese momento fue con personas con discapacidad auditiva. Personalmente también yo me he visto censurada, también por Bolivisión, hace años atrás, cuando yo fui para acompañar a un compañero para hacer pollo. Me trataron de decir que me cambie de ropa, que como mujer no debería estar de esa manera y de demás cosas, ¿no? Entonces ahí sale mucho nuestra crítica desde que los medios de comunicación hacen porno inspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Que es hablar y decir, oh sí, que las personas con discapacidad, pobrecitos, y revictimizarlos y ponerlos en una situación que sabemos que muchos de nosotros estamos en una situación vulnerable y precaria, ¿no? Y bueno, otros es de qué angelitos que son, que no sé qué, que no sé cuántos. En el caso que nosotros vimos con Bolivisión fue que realmente querían ridiculizar a las personas sordas, llevándolas con engaños a supuestos experimentos sociales, sin consentimiento alguno. Es más, cuando llegaron, porque yo acompañé a mi amiga sorda, cuando llegaron, ella, si no era porque estábamos nosotras ahí con otras 2 amigas más, le dijimos, no hagas esto porque te están exponiendo. Pero yo me puse a pensar, las otras personas, o en este caso la persona que fue expuesta, no pudo hacer otra cosa porque estaba sola. Entonces, ¿cómo digo que no? Y a raíz de esa denuncia que hicimos, Bolivisión nos buscó. Yo me reuní con ellos y les dije que yo no iba a quitar ninguna publicación porque hemos puesto Bolivisión canal basura, porque eso es lo que es, ¿no? Y hemos dicho que no íbamos a quitar nada
porque ellos también, es algo que hacen, no es de ahora, sino de antes. Es más, a mí me han dicho que como mujer ciega soy tan atrevida e irreverente para decirles que no. Yo les dije, precisamente porque soy así, no me dejo. Y si yo no me dejo, no voy a permitir que traten de vulnerar a otras personas. Algo con lo que nosotros hemos criticado y hemos visto en este caso fue eso, que querían realmente, no, que están poniéndonos a nosotros en un lugar que no nos corresponde y somos el único canal con lengua de señas que transmite, ¿no? Nuestra respuesta fue, no nos importa si es el único, es el primero o si es el 10º. Hay cosas que por normativa se deben hacer y otras que también no se deben mellar la dignidad de las personas con discapacidad. Y eso fue con Bolivisión. Con otros medios de comunicación también me he encontrado con situaciones parecidas. Entonces, cuando hablaba la primera compañera, yo me acordé mucho de esta experiencia porque realmente fue algo fuerte y algo que muchas veces ha pasado. Después me fui enterando a raíz de esta denuncia que hemos hecho, esta publicación, que Bolivisión ha seguido y ha hecho esto con otras personas con discapacidad. Entonces, con mayor razón hemos dicho, no sacamos nada. Y realmente estoy de acuerdo con Helen que se tienen que hundir los medios de comunicación. Y yo agradezco mucho a María porque si bien a veces realmente no la puedo ver, pero sí la escucho, y cuando escuché en varias ocasiones yo adopto eso también de ir a otros espacios y de ir de a mí no me nadies y yo me todas. Entonces yo agradezco también eso porque es una forma también de generar incidencia en otras personas, ¿no? Es un efecto, gracias María, es un efecto dominó. Entonces gracias y realmente comparto esta experiencia y que bueno, que se hundan. Gracias. Muy buenos días. Si el tema hubiera sido tan interesante como que ahora estoy tomando anoche, me hubiera explayado en menos de 2 minutos, lo hacía todo. Bueno, muy buenos días. Es muy triste ver el tema de mujer. Perú sufre el tema de violencia sexual. No lo toma en interés, como que me orgullece de usted, de Brasilia, que en Perú, por ejemplo, parte Puno, por el hecho que mismo que existan las grandes minerías que tenemos en lo que es el trata de personas. Es demasiado, es doloroso, nadie lo interesa, no toma el interés, duele mucho. Si nosotros sabríamos defendernos así las mujeres o todas las feministas, si nos unimos, levantamos la bandera y gritamos al cielo y decimos, aquí estamos presentes. Niñas de 14, 12 años son madres y están violados, son propios familiares las que los violan, sus propias vecinas, tíos, padres, abuelos. Es muy triste, me gustaría que el Estado a nivel mundial que nos paremos. Y ahora lo último que pasó fue una de las enfermeras que lo quisieron descuartizarlo en vida, porque estaba trabajando fuera del lugar de su trabajo, estaba alquilada, y esa noche le pusieron música para que no se diera con le pusieron el pico de la botella, lo partieron, lo cortaron, lo pusieron en sus partes, lo metieron hasta adentro, lo destrozaron como fuera una máquina, señor. No es justo, no es de esa manera que las mujeres nos utilicen como fuéramos solamente un negocio. Nosotras no somos negocio ni la satisfacción de todos los varones que los toman así. Esa niña es esa mujer, nosotros no somos fabricadores como decimos, pero me duele mucho eso. Y Perú, Puno, si ustedes ven en los videos, si ustedes lo ven, lo primero que ven es a la mujer que lo están quemando en vida. Están viendo que la madre, que es la mujer jovencita, que lo tocan por los carros como fueran cualquier cosa, un objeto. Y nos duele eso mucho a nosotros. Me gustaría que en estos temas Perú también que esté parte de eso y que nos escuchen a la madre joven, a la adolescente. Muchas gracias, mil disculpas. Bueno,
Ya estamos con el tiempo encima. Veo ahora sí varias manos levantadas. También acá. Perfecto, adelante, por favor. Entonces, por favor, seremos súper breves y puntuales porque sí, vamos a elegir a 3 personas más. Adelante acá, por favor. Sí, ella está esperando. Mil disculpas. Hola, buen día. Muchas gracias por todo lo que han dicho. Mi pregunta es bien breve. ¿Qué opinan sobre la acción de la Asociación de Periodistas respecto a todo lo que ustedes han manifestado, que enarbolan la libertad de expresión y también la ley de imprenta? Que terminen las preguntas, ¿bien? ¿Preguntas para que podamos reunir y pueda responder la mesa? O sí. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces responderemos esa pregunta. Ya, entonces, esa pregunta más y ya. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos han compartido. Mi pregunta es, ¿qué hacemos las mujeres? Yo les digo a ustedes porque saben de comunicación, son expertas. ¿Qué hacemos para llegar a esa población? Yo soy del sector de mercados, vendo en un mercado. ¿Qué hacemos para llegar a esa población que dice, no, he visto en el Facebook y es así, porque es así? Entonces, ¿cómo hacemos para crear ese pensamiento crítico? ¿Cómo generamos? ¿Quién responde a la primera pregunta sobre las organizaciones de los periodistas? ¿Zulema? Bueno, lo primero que voy a decir es que se desconoce la ley de imprenta y se entiende que la ley de imprenta otorga ciertas prerrogativas a los periodistas y eso es nada más falso. El artículo 1 de la ley de imprenta, que está efectivamente redactado en un lenguaje machista y patriarcal porque data de hace 100 años, 1925, ahí soy muy crítica, pero el artículo 1 de la ley de imprenta reivindica el derecho de opinar de la ciudadanía entendida en esa época, ¿no es cierto? Hombres, ¿no es cierto? En todos los medios de comunicación. Bueno, en realidad en los medios de prensa, porque hace 100 años no había radio, no había televisión. Y el artículo 8 de la ley de imprenta protege el secreto de fuente. Y el artículo 9 de la ley de imprenta dice que el que vulnera el secreto de fuente y no la revela expresamente por orden judicial es un delincuente. Entonces no hay, digamos, ninguna prerrogativa que proteja al periodista en la ley de imprenta como se quiere dar a entender. En primer lugar eso. Y por supuesto, en esta vida y en la otra voy a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, que me parece que son derechos fundamentalísimos en democracia. Y lo voy a hacer con la misma firmeza con la que, como presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, me he pronunciado repudiando la manera violenta como pretendieron acallar a María Galindo cuando hizo cobertura en Huanuni. Ese es mi compromiso y lo voy a seguir haciendo como lo he hecho hasta ahora. La gran pregunta, ¿cómo se hace para que esto que se ha expuesto en carne, digamos, en la población, cómo se hace para llegar a la gente? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero a ver, si yo supiera, estaba mejor. Por ejemplo, te cuento un caso que es en mi familia. Mi papá se volvió muy bolsonarista y estaba difundiendo todos los días fake news y videos, y estos videos lo hacen muy bien, los videos.
Hay asociaciones de extrema derecha en Estados Unidos y se dicen, el nombre es universidad, no son universidades, pero le dicen universidad, no sé qué nombre, y entonces hacen estos videos muy bien hechos. Entonces, y mi papá estaba, me acuerdo que era uno que decía que el nazismo era de izquierda, ¿no? No era de extrema derecha, es de izquierda, ok. Mi papá, sí. Y entonces yo no le podía hablar, intenté muchas veces, ya no. Pero mi hermano sí, con mucha paciencia, decía, papá, mira. Y entonces mandábale, hacía una investigación ahí en el Google, ok, no, es fake news, papá, eso, mira. Y logramos, bueno, mi hermano logró rescatarlo, no fui yo, porque yo no tuve paciencia, no. Es que las personas están muy fascistizadas, entonces es todo un tema de cómo hablar con un o una fascista. Porque el fascismo es así, no tiene que ser verdad, lo repites y ya, y lo dices con violencia, es así, y bueno, una amiga, su hermana estaba muy fascistizada, y ella la hizo así, mira. ¿Por qué? Estás llena de odio. No eras así. Y dijo que después de una semana ella volvió, pero es broma, no. Pero creo que es un trabajo el fake news hay que combatirlo con paciencia y enseñando los datos. Y entender que va a haber con gente que está muy fascistizada. Ya no, pongamos nuestra energía en gente que sí, porque no creo que las masas están fascistizadas, están siendo manipuladas y sí se puede rescatarlas. Entonces, y quería aprovechar de decir otra cosa que dijiste, compañera, ahí, que sí, no podemos, tenemos que tener cuidado, eso que yo decía, de hacer una investigación antes para ver si es fake, no salir como, pensar un poco, ¿no? Este automatismo de encaminar la noticia, no, con calma, hay que, sin automatismo, pero tampoco es que están como, son gente, la inteligencia de la extrema derecha ha hecho eso. Entonces, es toda una economía de los afectos. Entonces, es muy fácil manipularnos y estamos como, claro, no podemos así como, ok, lo hicimos antes, pero, ok, vamos a pensarlo desde hoy. Desde hoy no vamos más a hacerlo sin pensar, no vamos a hacerlo en el automático, porque el automático es grave, el automático puede hacer un daño inmenso, ¿no? Entonces es esto, es pensarlo con paciencia, no hay de otro. Nuestra, ves ahí, Mujeres Creando, María Galindo, es un trabajo muy cansado de todos los días, pero no hay otra, vamos a hacerlo. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones mágicas. Es la lucha y es la lucha de todos los días, pero no es un virus, no es automático, es casi automático, pero tenemos la agencia, podemos no prender la tele, podemos, si no hay gente, espectadores, los medios van a hundir. Porque ¿quién va a verlos? Vamos a hacer nuestros medios, ¿no? Un apunte pequeño, corto, es que creo que cada uno de nosotros tenemos que entender la lógica de las redes sociales también. Muchas veces hay personas que creen que están en un espacio público, que es como ir a pararse a San Francisco y comenzar a decir cosas, cuando en realidad las redes sociales son un espacio privado que está manejado por grandes transnacionales para las que trabajamos gratuitamente, porque si no generáramos contenido
publicando lo que comemos, donde paseamos, lo que hacemos, o si estamos en la lucha y publicamos también cosas que pueden aportar a la lucha, esas empresas no estarían ganando. Entonces creo que hay que entender esa lógica, ¿no? Y si eso lo difundimos, bueno, pues conociendo más en profundidad qué es, cómo funciona, tal vez vamos a tener algo más de esperanza para que realmente esos medios sirvan y no destruyan como lo están haciendo ahora. Gracias. Paqui, nada más, ¿no? Nadie más. Perfecto. Un mini apunte, creo que es un capítulo pendiente que tenemos hace más de medio siglo. La educación en aulas del sistema educativo es algo que venimos pregonando hace casi 30 años. Como decía, la carrera de la UNSA de Comunicación Social está bajo un pensum de 1980 y pico. No se han incorporado, por ejemplo, la lectura crítica de mensajes como parte estructural de su currícula. Entonces, creo que este es un gran capítulo pendiente desde el sistema educativo primario, secundario y académico. Mil perdones, pero ya me han pedido perdón, mil disculpas. Vamos a cerrar porque de lo contrario me matan. Disculpen, por favor. ¿Ah? Sí, perdón, la siguiente mesa está pendiente y mil disculpas. Me encanta que genere tanto interés, pero creo que parte de lo que se ha dicho aquí depende también de esto. Yo sé que ahorita tienen muchas ideas, discútanlas, por favor, entre ustedes a la hora del almuerzo. Por favor, y mil disculpas. Sí, por favor. Ya, eso, en la presentación del libro van a poder hacerlo. Gracias, muchas gracias. Bueno, compañeras, no se olviden que en esta misma sala, esta noche, a las 7 de la noche, va a ser la presentación del libro de Danú Gontijo, que la están viendo aquí, y así que ahí vamos a tener mucho tiempo más para hablar de muchas cosas de comunicación y de todo lo que está planteando Danú. Y Rita Segato está comentando el libro también, así que son cosas que no se lo pueden perder. Es una actividad abierta, así que si ustedes se pueden venir con más gentecita, pues vénganse, no hay ningún problema. ¿Listo? Van a poder comprar el libro. Danú nos ha traído su librito para comprarlo y va a costar 100 bolivianos porque es un libro así gordo de petete, pero que vale la pena leerlo definitivamente, ¿ya? Bueno, compañeras, continuamos con el encuentro. La mesa de ante las violencias machistas, justicia feminista, se ha trasladado para la tarde. Se entiende perfectamente, Rita ha estado acompañándonos 2 días previos, ¿no? Entonces se traslada para la tarde. En vez de ese taller, vamos a llevar adelante la mesa de construcción colectiva. La cocina también es política, ¿ya? La cocina también es política, que lo llevan adelante Dilce, que lo lleva la compañera de Jampaturi, Emiliana Quispe, ¿no? Va a ser en el hall, a la entrada del auditorio. Bajando las gradas. Bajando las gradas, exacto. Luego, en la siguiente mesa de construcción colectiva va a ser ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Nos vamos a ir, podemos atravesar esto y el siguiente salón, compañeras. Salón multipropósito se llama. Y la tercera mesa se va a quedar acá, que se denomina la creatividad es un instrumento de lucha y el cambio social es un hecho creativo. Se queda acá, en el auditorio. Entonces, compañeras, les pedimos que pasemos allá. De todos modos, los horarios, compañeras, los horarios. Vamos a, como está comenzando prácticamente 12 hasta la 1:30, pero si hay alguna mesa que se extiende más, máximo hasta las 2 de la tarde, compañeras, y luego nos vemos para almorzar en el salón multipropósito que está delante de acá, ¿no?
Cada mesa va a tener un refrigerio, así que no se preocupen, no vamos a estar hambriando hasta el almuerzo, ¿ya? Así que a cada mesa se le va a llevar su refrigerio, tranquilas, vamos a soportar. Hemos tenido que mover un poquito el horario, como se han dado cuenta, hemos estado llegando un poco a cuentagotas, pero vamos a